Y te invito a que abramos la Biblia en Primera de Reyes 8. Vamos a ir al 54. Estaba Salomón dedicando el templo al Señor. Y dice: y cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, y sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, dice el 56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y el 57, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Dice el 58, una palabra muy significativa: incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, Dios nuestro, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos y bendecimos tu precioso nombre, que es sobre todo nombre, Señor, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que tú eres el Señor, y ante el cual un día estaremos cara a cara dando cuenta de nuestras vidas. Señor, y tú escudriñando y viendo cómo hemos respondido a tu evangelio. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a no nomás oír, sino escuchar tu palabra, tu enseñanza, este día y siempre, y que esta enseñanza quede cincelada en nuestros corazones. Que seamos también, Señor, hacedores de ella, conforme a tus propósitos, tu voluntad. Dame la gracia, Señor, para hacer este trabajo tan difícil, Dios, que yo no puedo hacer sin tu ayuda. Gracias, Dios. Prepara nuestros corazones, que tu palabra caiga ahí como en tierra fértil y dé mucho fruto, que es a través de lo cual se nos puede conocer como tus hijos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
El cristiano auténtico se consagra. Podemos decir se dedica, sin embargo, creo que la palabra consagrar es más elocuente todavía. ¿Cómo es que debemos dedicarnos totalmente al Señor y no parcialmente? Así que rogamos al Señor que su presencia siempre, como leímos hace un momento, esté con nosotros. Sabemos que Él habita en nuestros corazones en el Espíritu Santo y rogamos que esa presencia de Dios activa del Espíritu Santo en nosotros incline, quisiera decir, doblegue nuestros rebeldes corazones hacia Él, de manera que nuestras vidas reflejen la presencia del Señor Jesucristo. Quisiéramos que nos escuche. Es algo que va a suceder cuando tengamos comunión con Él y le hablemos, cuando tengamos comunicación, cuando tengamos diálogo con el Señor. Y esto es muy importante, que doblegue nuestros corazones, que su presencia esté con nosotros, que tengamos una comunicación profunda, estrecha con Dios, porque tenemos una misión, es ir y llevar el Evangelio a toda criatura, y para eso necesitamos su presencia. En Éxodo 33:15 dice, recordemos que Dios le había prometido al pueblo de Dios darle una tierra para ellos donde fluye leche y miel, una tierra hermosa donde ellos pudieran disfrutar de la gracia abundante de Dios como sus hijos. Y cuando el Señor le dice, lleva a esta gente a esa tierra prometida, a Canaán, Moisés responde en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia delante de tus ojos y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte, le dice Moisés, parafraseando ese texto. Y otra vez la presencia de Dios para aquellos que quieren caminar fielmente con el Señor no es solamente necesaria, es absolutamente indispensable. Dice, apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En otras palabras, que se distingan. Hermanos, amigos, sabemos que fuimos comprados por precio y nunca lo sabremos, jamás, por más películas realistas que haya y por más historias, por más libros que describan la muerte de Jesús, como la cruz de Cristo, por ejemplo, que es una de ellas, John Stott. Nunca vamos a saber lo que costó. Fuimos comprados a gran precio, no solo para nuestro bienestar, sino para que Él trate con nuestras vidas, con nuestros matrimonios, con nuestras familias. Y eso tiene un propósito y es impactar
al mundo por medio de nosotros, impactar al mundo a través de nosotros. ¡Qué gran responsabilidad! ¿Para qué? Dice su palabra, a fin que se sepa, lo leímos hace un momento, que Él es Dios y no hay otro. Para que se sepa, tú has sido rescatado, has sido equipado o estás siendo equipado para ir a impactar el mundo reflejando a Jesucristo en tu vida, para que se sepa que hay Dios y no hay otro. Lo que nos capacita para ir y rescatar lo que se ha perdido, dice la palabra, es su obra de transformación, de regeneración en nosotros. La secuencia del Evangelio, porque esa secuencia del Evangelio, si queremos ponerlo así, esta sería la secuencia, alguien nos comunicó el Evangelio. Luego nosotros tuvimos comunión con Dios por su gracia, misma que se tradujo en regeneración. Se tradujo en transformación en nuestras vidas. Si eres de Dios, si el Espíritu de Dios está contigo y tú eres salvo, va a haber una regeneración, una transformación en tu vida. Me impacta tanto cuando oigo personas que hablando desesperados porque algunas cosas otras personas no pueden hacer, o porque algunos no crecen, o porque no maduran, o porque toman las enseñanzas del Señor como algo opcional. Y esa desesperación, si queremos ponerlo de esa forma, refleja de alguna manera lo que Dios hizo en su vida, cómo es que los trajo de una vida licenciosa, donde no teníamos fe ni esperanza, ni teníamos interés en las cosas de Dios, a estar desesperados porque todos puedan crecer, desesperados por hacer cosas para el Señor, para expandir el reino. Es impresionante, y ese es el resultado, el fruto de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que esa es la secuencia del Evangelio. Alguien nos habló de Dios, tuvimos comunión con Él, y esa misma se tradujo, repito, en regeneración. Y que esa regeneración da frutos. Esos frutos en nuestra vida, eso es lo que nos posiciona como sus embajadores y medios de gracia para llevar su amor e impactar al mundo a través del amor de Dios en nosotros, amando ellos a nuestros semejantes a través de nosotros. ¿Está sucediendo en tu vida? ¿Cuánto de eso está sucediendo en tu vida? Es importante hacer una introspección para que el mundo pueda recibir su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que se trata de que el mundo reciba su amor y crea en Él, en su incomprensible amor y su gracia transformadora. De ahí es que decimos, a fin de que el mundo crea, a fin de que se sepa que hay un Dios y Él es, y no hay nadie más como Él. Si hay comunión, hermanos, si hay comunión con Dios, va a haber un evangelismo auténtico. Esto que voy a decir de ninguna manera pretende ser una crítica, ni mucho menos quién soy yo para hacer una crítica, pero una observación sí, especialmente para nuestra congregación. Podemos hacer un evento allá afuera que le podemos llamar de evangelismo, y lo que vamos a hacer, o por lo que se acostumbra más bien a hacer, y es por eso que nosotros hemos puesto en pausa esa actividad, porque el evangelismo no es ir y decirle a la gente algunas cosas solamente.
Y eso es lo que hemos malentendido. Si nosotros, cada uno de nosotros que forma esta congregación, parte de la iglesia local, tiene comunión con Dios, es que habrá un evangelismo auténtico, genuino, no barato, sin garantía, sino un evangelismo eficaz. Eso solamente si hay una comunicación estrecha con Dios, una comunión, el vivir su enseñanza. Porque no solamente es testificar hablando de Jesús para que el mundo sepa que Él existe. El Bautista dijo, Juan el Bautista: este es el Cordero que quita el pecado del mundo, a Él sigan. Pero necesitamos nosotros seguirlo primero. Y el seguirlo se va a reflejar. Tu rostro, tu mirada, tu lenguaje corporal, la entonación de tu palabra, el propósito de tus palabras, tu actitud, tu vida refleja si está ahí Jesucristo o no. A veces no estamos tan seguros que en nuestra casa estén seguros de que nosotros somos salvos por la forma de comportarnos. O por lo menos no somos el mejor ejemplo. El propósito de llevar el evangelio es que crean. Tendríamos primero que creer nosotros, y creer significa obedecer. Creer significa tener a Cristo contigo, conocerlo, conocer su voluntad, tener comunión estrecha, íntima, y reflejarlo con nuestra vida, para que crean. Es los frutos en nuestra vida, por sus frutos lo conoceréis. Son los frutos en nuestra vida los que nos dan esa posición como sus embajadores, para que el mundo reciba su amor y crea. Ya que estamos hablando de Juan el Bautista, a él le creyeron por su forma de vida. Cuando decimos testimonio, creemos que testimonio es decir, fíjate que podemos parar aquí y decir, pues no, mira, yo era así y así y así. Y hay gente que yo creo que no le ha quedado muy claro qué es. Y empiezan a hablar de todo lo que hacían. Algunas cosas incluso grotescas de lo que hacíamos antes. Ese es un discurso que no estoy seguro si le da gloria a Dios realmente, estar hablando de detalles, de etapas o capítulos grotescos en nuestra vida, pero hemos entendido mal lo que es testimonio. Juan el Bautista, lo que hizo él es exhibir una vida que reflejaba a Dios. Por eso le creyeron al Bautista. Ahora sí lo digo, por su testimonio, entiéndase, modo de vivir. Su discurso fue válido porque la gente lo respetaba. Pero nosotros a veces, si tenemos mal entendido esto, lo único que haríamos es un discurso. Y casi no lo sabemos de memoria, y a eso le llamo testimonio. Pero un testimonio en los términos y el contexto que estamos hablando es más que un discurso, es más que una charla. Es reflejar a tu Señor. Y nosotros a eso fuimos llamados. Pero no puede haber un evangelismo efectivo si no se deriva de una vida devocional, de una comunión, repito, estrecha, íntima con Jesucristo, como respuesta a las buenas nuevas de que Dios dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda. Por eso es que muchos no creen. Y me atrevo a decir muchos, porque las estadísticas que se conocen, yo no sé qué tan acertadas sean, yo no tengo bases para decir si son acertadas o no, pero se oye decir, algunos dicen que en México el 15% son cristianos, otros dicen que el 10%, otros que el 7%, algunos dicen que el 5%. Yo no lo sé cuánto es, yo te lo dejo a ti, tal vez tú puedas investigarlo, pero el punto es, no es si es 5, si es 7, si es 10, si sabes lo que estoy diciendo, es que allá afuera hay tal vez cerca del 90% o más de gente que no conoce al Señor. ¿Por qué? Por eso es que digo yo que muchos no creen y rechazan el Evangelio porque lo encuentran hipócrita. Y se oye duro. La iglesia se ha empeñado en evangelizar a través de discursos y testificar a través de discursos, pero no en los términos en los que leímos aquí que habla Salomón, que vaya el Señor con nosotros. Como decía Moisés, si no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Señor, quiero que tu presencia vaya conmigo. Señor, quiero que tu presencia vaya con tu pueblo. Tu presencia. ¿Reflejamos nosotros esa presencia? Hablamos de un Dios verdadero, al que no le creemos del todo. Sí, sabemos que Él es sanador, pero pues no estoy seguro que me vaya a sanar. Yo sé que Él es mi proveedor, pero estoy preocupado porque no, pues yo sé que Dios nos cuida, pero tengo temor. No, yo sé que Dios es todopoderoso, pero me angustia ciertas cosas. No le creemos lo suficiente, ni le obedecemos, ni nos esforzamos por conocerlo verdaderamente. Y nos conformamos con decir, es que yo no sé manejar muy bien las escrituras, es que yo no conozco mucho, yo no conozco tanto. ¿Por qué? Pregúntatelo y tú mismo puedes contestártelo. Y si no, dile al Señor que te revele por qué no conoces más las escrituras, por qué no conoces más al Señor, por qué no le entiendes tanto, por qué. Y hablamos de un Dios verdadero al que no le creemos, ni obedecemos, ni conocemos verdaderamente. Y claro, la respuesta de aquellos a los que les queremos hablar de Dios es: no me interesa ese Dios del que tú hablas, porque yo no te veo a ti viviendo un cristianismo auténtico, como si ese Dios fuera verdadero para ti, como si lo tuvieras. Yo no veo. Y claro, te van a decir: no me interesa, porque no te veo viviendo como si Dios fuera verdadero. Yo no veo que tiembles. Y si los demonios creen y tiemblan. ¿Tú estás obedeciendo a Dios? Sería bueno, ¿no?, hacer una pequeña autoevaluación. ¿Estás obedeciendo a Dios o todavía eres de los que dicen: sí, ya sé que Dios dice esto o aquello, pero yo lo que tengo que hacer es esto otro? Con justa razón el mundo nos juzga de hipócritas. Tal vez algunos piensen: bueno, pues ya no voy a testificar. Bueno, es una decisión de cada quien, pero también es una instrucción del Señor. Y me serán testigos. Aquí no es opcional. Si tú dices: entonces no voy a testificar porque no me quiero sacrificar para conocer y para reflejar y para leer y para obedecer y para tener una intimidad con Dios, bueno, es tu decisión y es respetable, pero no olvides que nos vamos a encontrar cara a cara. ¿Y cuál es tu canasta de fruto que tú vas a llevar? ¿Qué es con qué comentario te vas a encontrar el Señor? ¿Te va a decir: pasa el reposo de tu Señor? ¿O te va a decir: no te conozco? Con justa razón, repito, el mundo nos juzga de hipócritas. El mundo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo
Un evangelismo auténtico comienza con la búsqueda personal de Dios. Si quieres, ve poniéndole flechitas a un ladito por ahí, a lo mejor del 1 al 10, ¿cómo te sientes en eso? Un evangelismo auténtico comienza con la búsqueda personal de Dios para que nuestros corazones, sumisos, obedientes, ardientes, sean usados poderosamente por Dios. ¿Por qué no me usa Dios? Te podría usar para traer una palabra de aliento a alguien, pero si no las conoces. Te podría usar para ir y traer un consejo a alguien. No, pues que lo dé mejor a alguien que conoce. Pues es que nuestro deber es conocer. Nuestro deber es estar en fuego, ardiendo nuestros corazones y reflejar lo que se vea para que el mundo crea y se acerque y Dios pueda usarte. Algunos dicen, bueno, no, yo sé que estoy mal, pero el pero significa que tu corazón no está, leímos una palabra clave ahorita, inclinado completamente a Dios. El pero. Algunos dicen, cuando se les pregunta, ¿cómo vas? Pues hay más o menos. El más o menos es una evidencia clara de que tu corazón no está del todo inclinado a Dios. Totalmente. No como rebanada de queso gruyere, le llaman gruyere, ¿no? Ese que tiene muchos hoyos. Habían platicado porque como es muy caro yo nunca lo compro. Pero a veces así lo entregamos la vida al Señor, como una rebanada de queso gruyere con áreas que son para mí. Esas son mías, esas yo no las entrego. Cuando nos comportamos de esa manera, ahí la llevo, pues más o menos. ¿Tú cómo te sientes? Pues sí, mira, Dios dice esto, pero yo voy a... La verdad es que nuestro corazón no está inclinado a Dios y es un corazón adúltero, infiel. Digo adúltero porque estamos comprometidos con Dios, pero vivimos la vida como nosotros queremos, sin ser fieles a Dios. Cuando un hombre en un matrimonio no es fiel, es adúltero. Y aquí es un adulterio espiritual. Porque jugamos con la fidelidad de Dios. Él sí es fiel, pero nosotros podemos tomar la decisión de ser o de no ser. Una cosa es cuando te esfuerzas tú en el Señor y fallamos a veces, aún en medio del esfuerzo es diferente a cuando no nos importa. O tomamos la decisión de esto, hacerlo o no hacerlo. Nos rechazan el Evangelio cuando el mundo percibe a un hombre infiel, porque no te ven inclinado a Dios, alabándolo, obedeciéndolo, dependiendo de Él, adorándole. Miren, si hay aquí algún invitado, un visitante o algunos, yo les ofrezco una disculpa a nombre de nuestra comunidad cristiana de Otay, porque si llegaste tú puntual y viste la iglesia semivacía, con mucha gente ausente, tal vez tú fuiste invitado a adorar a Dios, a un Dios vivo aquí, pero un Dios vivo que para algunos no es tan importante que merezca puntualidad. Te comenté al principio que tal vez te iba a incomodar, pero necesitamos escuchar estas cosas. Perdón a nuestros invitados o visitantes si se les testificó de un Dios que ahora no parece que mereciera nuestra reverencia y nuestro sacrificio para adorarle, porque para estar aquí puntualmente se necesita sacrificio. Sacrificar un poquito a nuestra carne
y tener muy clara cuáles son las prioridades. Si tú tienes a Dios como prioridad, o es el descanso, o es algunas otras cosas. Sí, yo sé que puede haber atenuantes, alguna enfermedad, alguna situación crítica, es entendible, pero eso es algo que tú y Dios van a saber solamente. Y yo te animo a que le pidas que te revele qué es. Si merece Él reverencia, si merece sacrificio para adorarle, pues si invitaste a alguien o le estás hablando a alguien que no ve, que tú seas reverente con Él, que vea que tú muestras que Él merece toda tu atención. Esto muestra nuestro corazón inclinado cuando realmente no le damos importancia y no está siendo tu primer amor. Muestra un corazón inclinado al yo, y lo voy a subrayar así, al yo imperial. Ese yo, ese egocentrismo que impera, controla, gobierna nuestra vida. Por eso no le damos importancia a lo que debemos darle importancia, porque es más importante el yo, lo que yo creo, lo que yo pienso. No va a haber avivamiento, hermanos. Hay gente que ha pensado en irse de aquí porque no hay avivamiento. El avivamiento somos nosotros. Si seguimos así como estamos diciendo, si es que te está pasando algo de esto, no va a pasar nada diferente. No va a haber avivamiento un avivamiento si no empieza en tu casa. ¿Tú crees que en tu casa hay un avivamiento y tu familia está encendida en fuego porque te ven a ti como modelo, encendido, ardiendo en pasión? Si no empezamos en nuestra casa, no va a ser fácil que sea aquí en la iglesia o allá donde trabajamos o estudiamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está inclinado al yo imperial y no al Señor. Necesitamos clamar: Señor, inclina nuestro corazón a ti. Se le insta a las personas con las que hablamos de Dios algunas veces, si es que lo estuvieras haciendo, a creer en un Dios en el que nosotros no estamos inclinados y que batallamos para creerle a ese Dios. Creemos que Él está ahí, pero no le creemos a Él. Necesitamos clamar que incline nuestro corazón, y entonces será un testimonio que impacte. Y el mundo podrá decir que estamos locos, que somos fanáticos, como se dice por ahí, pero no pueden desechar el testimonio, es decir, tu forma de vida inclinada al Señor. Pero si el mundo nos ve hipócritas, tibios, incrédulos, puede desechar el testimonio y rechazar el evangelio. Debemos predicar el evangelio a toda criatura, en nuestro deber, dice la palabra, con un corazón inclinado a Dios, y hablar si es necesario. Y podrán decir: están locos, pero su testimonio es real. Hablan de un Dios que yo no conozco, podrían decir lo que no lo conocen, pero ellos lo creen y lo viven. Por eso algunas denominaciones con doctrinas diferentes, vamos a ponerlo así para no ser irrespetuosos, les creen a ellos. ¿Por qué les creen? Por su dedicación, por su pasión, por su moralidad. Aunque algunas doctrinas estén torcidas, hablando de Jesucristo, o en el contexto de una iglesia cruzcéntrica o cristocéntrica. El poder está en el mensaje, pero este mensaje debe estar respaldado por un contexto de iglesia que lo viva. Tenemos un mensaje poderoso de un Dios que amó lo no amable y puso como medio a Jesucristo, que debemos reflejarlo.
Nuestro mensaje no es de prosperidad, no es de comodidad, sino de dedicación, de consagración, de manera que sea consagración, sí, de manera que sea y se refleje que Él es nuestro primer amor. No la prioridad 2 ni la prioridad 3, nuestro primer amor, lo mejor, lo que está sobre todo. Si estás dedicado a lo material, eso solamente tú lo sabes y tal vez ni siquiera tú lo sepas, pero Dios te lo puede revelar. Si tú estás dedicado a las cosas materiales o carnales, no estás de entero inclinado a Jesús. Entonces sería una actitud farisaica, como aquellos que predicaban mucho pero no hacían nada. Todas las cosas que tú hagas, todas deben apuntar a Jesús. Y deben apuntar a predicar con tu vida el evangelio. Todas las cosas. Si vas a las tortillas, si vas al cine, si vas manejando, si estás en la calle, si estás trabajando. Todo, absolutamente todo debe estar apuntando hacia allá. Y donde estés estarás llevando el púlpito y predicando el evangelio sin palabras. Ya habrá un momento en que se acerquen y te preguntan qué es lo que tú tienes que yo no tengo, yo quiero eso. Y entonces cuando vamos a hablar, tu vida habla, tus actitudes hablan. ¿Quieres saber qué tanto hablan? Pregúntale a tu familia. ¿Cómo me ven? ¿Qué tan espiritual me ves? ¿Crees que estoy reflejando a Jesucristo cuando platico contigo o cuando cuando te reconvengo por algo? ¿Crees que soy humilde para pedir perdón? ¿Crees que soy humilde para perdonar? ¿Crees que tengo un corazón de servicio? Etcétera, etcétera. Podrán decir que estamos locos, repito, pero su testimonio es real, podrían decir. Hablan de un Dios, decía hace un momento, que yo no conozco, pero ellos creen y lo viven. Pregúntate si estás dedicado a Dios. Mire, voy a hablar de algo muy trivial. La dedicación al trabajo, que es importante. Si te dedicas en horas de trabajo a cosas que no son del trabajo, que no son de tu empleo, hay consecuencias, ¿o no? Si no estás siendo puntual y no estás siendo constante en tus asistencias, va a haber consecuencias. Pero como en la congregación no hay ese tipo de consecuencias, pues entonces yo puedo ir cuando quiero y llegar a la hora que yo quiera, porque no hay consecuencias. Pero vamos a dar cuentas. Y antes de estar allá dando cuentas, aquí, ¿reflejamos o no reflejamos al Señor? Porque eso es ser cristiano. Si no lo reflejamos, pues entonces habría que pensar, ¿sí seré? Es tremendo pensar que estaba viendo la historia de un ciclista, Armstrong, tal vez algunos sepan de eso, estuvo dispuesto a dedicarse a ganar una fuerte suma y una copa del honor de la carrera, y le preguntaron, ¿qué harás ahora después de haber ganado esta carrera? Y dijo, tomarme un refresco y comerme una dona o una hamburguesa. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo, desde que empezó a entrenar hasta que terminó la carrera, que fue un tiempo largo, se dedicó y se sacrificó con una dieta rigurosa para ganar eso, que es secular. ¿Tú estás dispuesto a hacer algo de eso? Mira, déjame decirte algo. En una exposición de pinturas, un hombre fue ministrado a través de una pintura de la muerte de Jesucristo. Y cuando lo declaró, dijo, yo sentí que cuando estaba viendo a Jesús crucificado en esa pintura, me decía, esto hice por ti, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por mí?
Yo quisiera que reflexionáramos para terminar. Él estuvo dispuesto, déjame decirte, a levantarse de la tumba por ti. Tú lo sabes. Estuvo dispuesto a morir y levantarse de la tumba por ti. Si no se hubiera levantado de la tumba, de nada hubiera servido la muerte de Jesús. Fue su resurrección la que le dio el sello. Pero ¿estás tú dispuesto a levantarte de la cama por Él? ¿O levantarte de la silla a servir? Él se levantó de la tumba. Cristo nos va a pedir cuentas. Acuérdense de la parábola de los talentos. Y la diferencia le debe ser que Cristo vive en nosotros, si es que vive en tu corazón. No podemos alcanzar este mundo sin primero nuestro corazón estuviera inclinado hacia Él. No vamos a alcanzar a nadie. O estaremos predicando con nuestra vida un evangelio barato con el cual la gente va a ser solo impactada de momento, levemente, y después se va a ir. No podemos alcanzar a nadie así. Nuestro mensaje de buenas nuevas se desplanta de la solidez con que vivimos el aquí y el ahora, día a día. No podemos hacer gran cosa si no tenemos un corazón inclinado a Dios, fiel, enteramente dedicado a Dios en el lugar donde estés. Bueno, pastor, sí, acabo de escuchar esto, pero ¿qué podemos hacer? Déjame decirte. Hagamos una sincera introspección, y reconozcamos, subrayo, nuestras infidelidades a Dios, nuestras infidelidades con nuestro Redentor. 2, pidamos al Espíritu no solo que nos revele nuestra vida egocéntrica en lugar de cristocéntrica, que Él te la revele. 3, roguemos que nos ponga un deseo genuino de arrepentimiento y de cambio para vivir vidas que le den gloria. Porque no es nomás, sí, yo me arrepiento, pero vuelvo a hacer lo mismo. 4, roguemos a nuestro Señor que nos lleve humildemente a rendirle cuentas y pedirle perdón y liberación. 5, supliquemos por el fortalecimiento para la lucha con nuestra naturaleza y sabiduría para aplicar cambios en nuestras vidas. Y por último, pidamos que nos provea un Natán, a quien rendirle cuentas de nuestro caminar diario y así evaluar el fruto que nuestra vida está dando. Porque triste sería que cuando lleguemos ahí nuestra canasta de frutos vaya vacío y ni cuenta te diste. Si algo se te escapó de aquí, no lo anotaste, no lo viste, puedes ver, nos anuncia Apolos muy frecuentemente que veamos en YouTube CC Otay y escuches de nuevo la predicación. Toma nota, ora antes de hacerlo y que Dios te revele. Padre, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos, papá, y bendecimos tu nombre. Eres hermoso, Dios. Ayúdanos, Dios. Espíritu de Dios, ayúdanos. Revélanos que podamos reconocer nuestras faltas, Señor. Que podamos ver cómo es que vivimos no una vida crocéntrica, sino egocéntrica. Ayúdanos, Señor, a que el arrepentimiento sea genuino. Señor, rendirte cuentas continuamente. Padre, si tú no nos fortaleces para la lucha con nuestra carne y no nos das sabiduría, no vamos a poder tener cambios. Danos a alguien, Dios, así como le diste al rey David, al profeta Natán, que lo usaste como instrumento para revelarle su pecado, Señor. Así, Señor, danos
alguien, un hermano sabio, una hermana sabia, prudente, inclinado su corazón a ti, para que nos evalúe y nos diga cómo vamos y qué frutos están dando nuestra vida o cuáles áreas débiles tenemos. Danos, Señor, lo necesitamos, porque es tuyo. Tú nos has enseñado que debemos rendirnos cuentas unos a otros. Danos esa persona de confianza, esa persona madura, esa persona que tiene mucho fruto, que tiene sabiduría, que conoce tu palabra, que te conoce, Señor, profundamente, para poder medir los cambios